Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Bueno, Semana Negra y seguimos. ¿O continuamos? Ya. Bueno, ahora vamos a presentar a Luis Ferrero y como podéis ver en el libro, ¿no había más libros? ¿No tenéis más libros? Sí. Pero bueno, se ve bien.
Las luces de Oita, que no sé si lo pronuncio bien o no lo pronuncio bien. Entonces de ahí le voy a lanzar yo a Luis, porque este libro nace de su experiencia trabajando en Japón. Y la verdad es que se cuentan una serie de cuestiones que a los occidentales pues nos resultan un poquito raras, y es lo que vamos a tratar en esta charla, en la presentación, sobre esas costumbres que a lo mejor diríamos que nos chocan a nosotros. Y este libro es de lo más ilustrativo a la hora de mostrarnos esos tipos de comportamiento. Bueno, Luis, bienvenido a la Semana Negra, bienvenido a la editorial Marciano Sonoro, porque ya se está convirtiendo en una editorial ya de todos los años. Y Luis, es la primera pregunta, las luces de Oita. Cuéntanos, ¿por qué este título? ¿Por qué empezamos así? Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos por acompañarme. Estoy especialmente feliz de que la Semana Negra de Gijón sea en Gijón y no en cualquier otro sitio, porque es una ciudad que para mí tiene muchísimos recuerdos. Tengo familia aquí y bueno, pues hace muchos años ya conocía la Semana Negra como espectador. Hace 18 años nos ofrecieron a mi mujer y a mí la posibilidad de ir a China con un proyecto empresarial para permanecer allí unos 6 meses. Algo salió mal y volvimos hace aproximadamente 1 año y medio, es decir, 18 años más tarde. Una vocación o una necesidad de escribir, más el hecho de haber permanecido todo este tiempo en Asia, entre China, Japón, Corea del Sur y Tailandia, me llevó a escribir esta, que es la primera novela de lo que pretendo sea una trilogía geográfica. Esta primera se centra en la ciudad de Oita. La ciudad de Oita es una ciudad en el sur de Japón, en la prefectura de Oita, es la capital de allí. Una ciudad de unos 300.000 habitantes, con lo cual es muy fácil tomar el pulso a la sociedad japonesa. Y desde el primer momento supe que en esa ciudad en la que tuve la suerte de permanecer, de conocer a gente y después amigos, sabía que necesariamente tenía que ser un protagonista más de esta novela. ¿Por qué las luces de Oita? Entiendo que bueno, hay una parte fácil, que es la de todas las ciudades japonesas, las luces de neón, etcétera, pero otra, que es la que realmente me llevaba a titularlo así, es porque en esa ciudad ocurren una serie de hechos que están llenos de sombras y también de luces, evidentemente. Siempre que hay luces, también hay sombras, y mi intención era retratarlas. Sí, yo a mí lo que más me llamó la atención, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo es, y aparte que lo ponéis en el resumen de la contraportada, ¿no? Yo lo he anotado porque no quería ni pronunciarlo ni decirlo mal. Es la figura esa del hikimomo. ¿Qué leches es esto? Digo, para que lo expliques, porque en la novela, cuando vais avanzando, te das cuenta, para mí fue una de las cuestiones que más me sorprendió, las cosas como son. Explícanos un poco, por favor. De acuerdo. Bueno, primero me gustaría decir una cosa, Alejandro. La novela arranca con la filtración en un periódico local, en el Oita News, en el Oita Journal, de un anuncio de suicidio. Una persona anuncia que quiere suicidarse una semana más tarde. Yo quería imaginarme que se pudiera dar una circunstancia como esta y qué es lo que iba a desencadenar, ¿no? Y qué iba a desencadenar además en un país muy concreto como es Japón. Por otro lado, para mí era muy importante retratar una parte de la sociedad japonesa. Estamos hablando de los protagonistas, son 3 personas absolutamente normales. Kurumi es una arquitecta joven que está en plena carrera profesional. Natsuki es una periodista que además tiene dones de comunicación, con lo cual es una excelente comunicadora. Y Yoshio, el otro protagonista, es un joven como todos los demás, es decir, absolutamente distinto a cada uno de los demás. Y todos ellos se convierten en hikikomoris. La palabra hikikomori la acuñó en 1900, el siglo pasado ya, 98, Saito Tamaki, es un psicólogo japonés, que define al hikikomori como la persona que se aísla voluntariamente. Siento que tengamos que hablar de aislamientos, pero esto es un fenómeno muy anterior a que llegara aquí y en el mundo la pandemia. Se aísla durante un periodo de tiempo que él
porque tiene que normalizarlo de algún modo, lo fija en 6 meses, al menos. Hay hikikomoris que viven años recluidos en sus casas, algunos en sus habitaciones, estoy hablando de sus casas, y hay hikikomoris que viven el resto de su vida o pasan el resto de su vida aislados, de todas las edades, aunque es verdad que principalmente son jóvenes varones y bueno, jóvenes y varones. Esos son los que ocupan el mayor rango. ¿Qué es lo que lleva a una persona a retirarse o a aislarse de esa manera? Es lo que intento ilustrar de alguna manera. Por supuesto que mi intención no es dar respuestas, porque no es lo que se busca, pero sí quería que pudiéramos conocer qué es lo que lleva a una persona a retirarse de ese modo. Cuando en el 98 Tamaki acuña este término, había 500.000 hikikomoris en Japón. Antes de que empezara la pandemia los cifra en 5 millones de personas aisladas, retiradas, viviendo en la sombra en las ciudades niponas, y cree que si no se hace nada y no se está haciendo nada, habrá 10 millones de personas. Ahora sí podemos entender e imaginar qué quiere decir ser un hikikomori, pero lo que no podíamos imaginar es que a día de hoy pudiera haber más de 6 millones de personas en Japón recluidas voluntariamente en sus casas. Detrás del concepto hikikomori, lo que hay, porque esto es un diagnóstico, lo que hay es una persona, son personas como cualquiera de nosotros que tiene unas necesidades y que toman una decisión tan brutal como es esa. Bueno, pues a mí lo que me importaba, y creo que gracias a algunos lectores que me lo han comunicado sí lo he conseguido, es que al final nos olvidemos de que estamos hablando de hikikomoris y sí de personas, y entremos en sus vidas como puede ser en la de cualquiera de nosotros. Sí, es que ya os decía antes que ha sido la figura dentro de la novela, independientemente de tus personajes, porque es la figura que va a rodearnos. Y luego encima todos estos personajes que tú dices, tienes un personaje que es Saya, ¿no? Que es una psicóloga que va tratándoles a todos y sirve como nudo de enlace, ¿no? Pero es que es impresionante ver cómo hemos pasado una pandemia, 2 años, hemos tenido que aislarnos en casa, donde eso ha producido una serie de enfermedades, incluso ha llevado al suicidio, diríamos, ese encierro, y tú lo que planteas es que se estaba haciendo y se está haciendo voluntariamente, haya o no haya pandemia, ¿no? Como una forma de vivir, donde te meten la comida por una gatera y donde tienes relaciones online, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es verdaderamente lo duro de todo eso, ¿no? Sí. Bueno, son muchas cosas las que me comentas. Voy a intentar explicar algunas, si puedo. Hay una serie de circunstancias que concurren en Japón, a diferencia de otros países. Yo me acerqué a ellos a través de amigos, de conocidos, en cuyas vidas había hikikomoris, en cuyas vidas muy cercanas, ¿no? El mundo japonés hay 2 conceptos. Uno es el concepto de amai, que es muy distinto al que nosotros conocemos aquí, en el sentido de que desde pequeños el individualismo y la necesidad de diferenciarnos del resto es algo que se inculca en la cultura occidental. Nuestra cultura como occidental es plenamente individualista, a diferencia de la japonesa, donde lo que importa es el colectivo y donde las personas tienen valor en tanto en cuanto forman parte de una comunidad, de un colectivo, y aportan valor a esa comunidad. De tal manera que hay personas que no son capaces de aportar valor, o creen ellos que no son capaces de aportar valor, y no tienen mecanismos de defensa. Muchas veces pongo este ejemplo, es un ejemplo que a mi editor no le gusta mucho que se lo ponga, pero es que me parece muy gráfico. Imagínense un patio del colegio con una serie de niños jugando entre 5 y 6 años. Todos están jugando en grupo excepto uno de ellos. No sabemos muy bien por qué ese niño o niña se ha quedado fuera del grupo, pero lo que sí sabemos es que ese niño o niña no tiene un mecanismo de defensa para lo que ha sentido, para ese rechazo que puede ser imaginado, pero sí sentido por ese crío. Eso es, de alguna manera, lo que lleva a un hikikomori a retirarse de este modo, a aislarse de este modo, por ese preciso concepto de amai del que digo, por esa sensación de no formar parte, de estar excluido de la comunidad que tan importante es para ellos.
Y de la misma manera hay otro concepto que es Ikigai. Cuando hablamos de Japón y hablamos de la esperanza tan elevada de vida que hay en Japón, bueno, pues hay muchos documentales y hay muchas explicaciones sobre por qué vive tanto la gente en Japón. Y por supuesto que hay muchísimas razones, algunas físicas, las dietas, etc. Pero hay un elemento que es el Ikigai, que es, explicado de una manera muy gráfica, es esa alegría o es esa fuerza que nos lleva cada mañana a levantarnos. Eso, exactamente. Y para ellos hay un anuncio ahora de cervezas que retrata, porque estuve hace varios años escuchando y oyendo mucho sobre el Ikigai. Hablaban de la importancia del aquí, ahora y así. Precisamente ahora hay un anuncio de cerveza, me parece que es el Águila, que reproduce esos conceptos. El hikikomori pierde el Ikigai y eso es lo que lleva a que algunos de ellos, pasado un tiempo, pues prefieran no enfrentarse a la vida, a lo que hay fuera de esas ventanas. Eso es el hikikomori, ese es el concepto de Amai y ese es el concepto de Ikigai, que intento retratar en la novela. Es verdad, ha habido varias aproximaciones que hemos hecho en las presentaciones de Las luces de Oita. Una de ellas es aproximación a través de los desórdenes de la mente, llevados, lo hice con una compañera también de la misma editorial, con Sol Gómez. Los desórdenes de la mente, un acercamiento a la literatura desde los desórdenes de la mente, porque se habla del suicidio, porque se habla de trastornos o de desórdenes como el de los hikikomori, que tan importante es dar voz y hacerlo visible. El hikikomori ya está aquí, hace mucho tiempo que hay hikikomoris en España, no solamente en Asia, en Japón, en Corea del Sur, también los hay en España. Por supuesto que una de las pandemias es el del suicidio y es necesario que hablemos de ello, que hablemos al menos. Pero a mí me gusta la aproximación a la novela desde un punto de vista totalmente distinto y es desde el arte. Hay un personaje que es Arito, del que hablaré más tarde, pero él tiene la necesidad de hacer un viaje a Japón desde la isla en la que está, desde Oita, para ver una exposición de arte. Se pasa todo el tiempo en el mismo lugar, delante de un cuadro, que es un cuadro de Edward Hopper, muchos de ustedes lo conocerán, es Automat, y con el tiempo me adentré en ese cuadro y en la obra de Edward Hopper. Me parecía que la mejor manera que podía tener de hablar de la novela sin hablar de ella era a través de la obra de Edward Hopper. Así que yo siempre, ya le he pedido disculpas mucho antes, pero él como artista me autoriza a que yo plagie parte de su obra, ¿no? y la traslade aquí a este mundo. Él es un pintor del siglo pasado, es un pintor que yo les invito a que lo conozcan, donde él es catalogado como un pintor noir, junto con otros artistas de literatura, Chetler, o junto con el cine del siglo pasado, de los años 20 y 30. Él habla de las ciudades, del efecto negativo del urbanismo feroz y de las diferencias sociales dentro de la ciudad. Al final, lo negro, lo noir, es la ciudad. Y eso es algo que para mí era muy importante retratar. Lo noir en la novela viene de la ciudad y la existencia de esas diferencias feroces y de la incapacidad que tenemos en ocasiones de enfrentarnos a esas situaciones es lo que nos lleva a la soledad extrema. En el cuadro que va a visitar Arito, lo que hay es una mujer en un automat, es un restaurante de entreguerras del siglo pasado, donde no hay camareros, hay máquinas dispensadoras, y lo que nosotros observamos, porque nos ponemos en la misma posición exacta del pintor, es a una mujer sola tomando un café en un lugar donde no hay nadie. Y si observamos el cuadro, nos da la sensación de que está sola porque no hay nadie a su alrededor, pero la realidad es que la soledad está al otro lado de la ventana. Ella se refugia, aunque esté sola, en un lugar para huir de la soledad. Y eso para mí era lo que era más desgarrador, ¿no? Nosotros, cuando les he hablado de hikikomoris, habrán pensado qué personajes tan solitarios, y ellos lo que sienten es que la soledad está fuera, no dentro.
Sí, es curioso, bueno, has comentado el tema del arte porque efectivamente vas y empiezas tu novela con el arte y empieza ahí la trama, es donde vas llevando al lector, ¿no? Y me llamó también otra cosa mucho la atención, independientemente de que digas está la ciudad ahí, en la ciudad está lo negro, empezamos con el arte, la trama. El tema es que uno termina la novela y dices, leches, si solamente han aparecido 5 personajes, esto con un buen dramaturgo nos hace una obra de teatro genial. ¿Lo habías pensado? No, muchas gracias. La verdad es que hay 2 personajes de los que sí me gustaría hablarles. Uno de ellos es Arito, es este pintor del que les hablaba antes, y ahora les voy a decir lo más importante de esta charla. Es el momento álgido. Muchos de ustedes no me conocían, no importa. Yo les voy a dar este consejo, que precisamente ya lo hizo el autor anterior. No lo conocían no porque estuviera encerrado, ¿eh? A ver si aquí alguien cree que él va a contar aquí en el libro sus vivencias. No. Arito es la única persona que en una novela en la que transcurriendo como transcurre en Japón, donde la cordura es tan desmedida o es tan necesaria que se acaba perdiendo en muchos momentos y por muchas personas, es la única persona que parece que lleva luz a lo largo de la novela. Es el artista, es el creador. Y ese mensaje que yo les quería transmitir es el que antes nos transmitió el anterior escritor, que es, de verdad, es imposible ser absolutamente felices. Puede que ustedes sean muy felices, pero para ser totalmente felices es necesario que creemos algo. Cuando digo que creemos no es de creer, sino de crear. Que creemos algo. Y esa fase de creación o ese momento de creación no tiene por qué suponer que nos retiremos al monte, que también, pero no es necesario. Pudiera ser que encontráramos un pequeño momento a lo largo del día, cuando cocinamos, cuando escribimos, cuando escuchamos música, en la que conseguimos un pensamiento único y irrepetible. Y les voy a contar una anécdota muy brevemente. Cuando iba a Japón, a mí me iban a buscar a las 7 de la mañana un compañero de trabajo que con el tiempo se hizo amigo mío, y él teníamos aproximadamente 1 hora de viaje para ir a donde fuéramos y otra para volver al hotel por la noche. Yo solía ir en el mes de julio, que es el mes donde es el mes del monzón, con lo cual las lluvias eran constantes. Él lo primero que hacía, Mr. Yoshida, era poner música, porque yo luego lo entendí. Realmente no la ponía por mí, sino que él siempre ponía música y me invitaba a participar de su momento de calma. Con el tiempo, tanto tiempo en el coche, en muchísimos silencios, rodeándonos de lluvia, yo hubo un momento en que le pregunté, Mr. Yoshida, qué aburrimiento la lluvia todos los meses de julio. Y Mr. Yoshida se me quedó mirando y me dijo, it's a kind of epiphany. Es una especie de epifanía. Yo tenía el concepto más o menos religioso de epifanía, pero busqué el significado en inglés y es pensamiento único y irrepetible. Es decir, Mr. Yoshida aspiraba a tener un momento de pensamiento único y irrepetible, al menos en el mes de julio, ¿no? Me pareció realmente especial, tanto que lo cuento siempre en mis presentaciones. Les animo a que lo piensen, porque al final yo creo que lo que nos hace distintos y lo que nos hace únicamente libres es ser capaces de crear algo, aunque sea un pensamiento, porque ese pensamiento será único y nuestro y nadie nos lo puede rebatir. Les invito a que lo piensen. Hay una pregunta que se hacía también Estoy hablando muchísimo, no suelo hablar tanto, pero yo creo que... No, está bien, si leches, para eso te traemos, para que nos hables de tu obra. Si alguno de ustedes... Oye, ya he tenido algún autor con miedo escénico, ¿eh? Sí. Y he tenido que irle sacando yo las conversaciones. Le decías algo y decía él, sí. Dice, pues tal. Y dices, ya dije, me acuerdo perfectamente que cuando acabó aquella presentación dije, el editor no le vuelve a publicar un libro y no va a vender nada. Porque hay que saber vender la mercancía. Y el libro al final es una mercancía. Así que, pero te he interrumpido, así que te voy a hacer una pregunta. Vamos a ver, a mí me llamó también la atención otra cosa. Le das cierta importancia, no digo a esos poderes sobrenaturales,
pero sí le das a una especie de factor sensorial donde un personaje parece que adivina y se adelanta al comportamiento de otros. Es como si tuviera una gran empatía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, entonces, ¿qué hace? Adelanta el comportamiento del otro. También, explícanos, por favor, es un poco que también me ha llamado la atención. No sé si les ha pasado a ustedes alguna vez que tienen la sensación de que son capaces de empatizar perfectamente con otras personas. Yo conozco gente que le ocurre eso. Esto puede ser muy positivo y muy negativo, es decir, hay una especie de aura que las personas pueden captar y que el personaje del que habla Alejandro tiene esa capacidad de hiperempatía o hipersensibilidad a las emociones que fluyen en las personas. Eso es algo que, de alguna manera, puede haber una emoción colectiva. Yo en estos momentos puedo captar una emoción más o menos colectiva. Veo que están ustedes bastante interesados en lo que les estoy diciendo y estoy muy feliz de que sea así. Podría no serlo y creo que también lo captaría. Pero en el caso de Kurumi, ella capta perfectamente esas emociones hasta tal punto que la someten. Ella necesita huir. Para mí era muy importante dibujar el papel o la fuerza de las emociones porque yo me pasé 4 años viviendo en Asia, los 4 primeros, y puedo decir que no me enteraba de nada. Yo no era consciente de que no me enteraba de nada, pero con el tiempo, tanto mi mujer como yo hicimos un esfuerzo muy importante por adentrarnos en esa cultura. Entonces llega un momento en que ese esfuerzo se interioriza de tal manera que al final ellos, la gente local, no te ve como un extranjero, te ve como una persona que, bueno, tiene unos rasgos distintos, pero puede empatizar con ellos. Y ellos se convierten en personas que van a transmitir las emociones que sienten exactamente como las sienten. Es decir, la barrera de los gestos, de la comunicación, la barrera de la mentalidad y de la cultura desaparece. Y las emociones, que es lo que hay detrás, son iguales en todas partes. Para mí era muy importante describir a través de Kurumi las emociones que ella siente la envidia, la ira, los celos, y describo y estudio sobre cada una de esas emociones y son exactamente las mismas que tenemos aquí. Para mí era importante decir que las emociones son universales, no importa quién las sienta. Creo que esto es muy importante, transmitir este mensaje. De verdad, las emociones son universales y las personas que hay ahí fuera con los rostros muy distintos a los nuestros sienten y sufren de la misma manera. Lo que pasa es que su cultura hace que, bueno, las oculten o las manifiesten de distinto modo. Yo quería preguntarte, bueno, yo te he ido manifestando en este rato un poco las cuestiones que a mí me han sorprendido, ¿no? O que me han llamado soberanamente la atención. Has hecho ya presentaciones, ya hay mucha gente que ha leído tu libro. ¿Por dónde han ido las sorpresas, por llamarlo de alguna manera, de tus lectores con tu libro? ¿Han ido por el mismo camino o les ha llamado la atención otras cosas? Sí, hay otro personaje. Bueno, todos estos hikikomori de los que hablábamos tienen un punto de encuentro, que es las sesiones de terapia a las que tienen que acudir semanalmente. No lo hacen físicamente, sino que lo hacen a través de la pantalla. Por lo tanto, hay un personaje que es Saya, que es la psicóloga que nos permite adentrarnos en la vida de estos personajes. Y vuelvo a la figura de Edward Hopper. Edward Hopper, en su obra, nos muestra muchísimas escenas donde hay, por ejemplo, una mujer vista desde el piso de abajo. Estamos viendo una ventana y en ella una mujer que no sabemos muy bien lo que hace, pero bueno, de alguna manera nos atrae. A Hopper se le acusa o se le critica, o parte de sus críticos dicen que hay un elemento de voyerismo dentro de su obra. Y yo les pregunto a ustedes si en la sala hay alguien que no sea voyeur. ¿Hay alguna persona? O sea, nadie ha levantado la mano, entiendo que todos, yo creía eso, yo creo que todos somos un poco voyeurs. Lo que pasa que, al igual que Hopper, yo creo que es un voyerismo especialmente sano. No es el voyerismo que, por ejemplo, esa obra de la que le hablo de Hopper es la que después lleva a Alfred Hitchcock a Las ventanas indiscretas. Es exactamente esa, se inspira en Hopper. Y incluso en esa obra, al final lo que hacemos nosotros como observadores de, por ejemplo, una mujer que está al otro lado de la ventana, nosotros lo estamos observando en la noche, lo que hacemos al final es conectar con esa persona.
Y hay una conexión que creo que se puede conseguir a través de ese voyeurismo. Y yo lo que he intentado es que cuando nosotros observamos a través de Saya, de una psicóloga que nos está invitando a que participemos en sus sesiones de terapia, me parece que eso está la confesión y luego eso, ¿no? de momento voyeurismo total, pues me parecía que era la forma más íntima de entrar en algo que estaba cerrado, que es las personas que hay detrás de una ventana o de una habitación. Sí. No sé. Sí, no, es que tengo que intervenir porque queda un minuto. Entonces, como queda un minuto, hay que recordar a todo el mundo que el libro se va a vender y lo va a firmar el autor ahí en la esquina de la carpa, y voy a emplear este minuto para hacerle una pregunta. Tú sabes que hay, yo no sé si te lo hizo tu editor, pero te lo voy a decir. Si llevas el libro a Estados Unidos, lo que va a hacer tu agente o tu editor te va a decir: defiende tu libro en un minuto. Si alguien es capaz de hacerlo, es que cree en su obra. Si se va por las ramas, es que no cree en su libro. Tienes un minuto. Sí, lo último que quisiera y lo último que he querido en mi vida es vender. Es decir, no quiero vender. He trabajado muchos años como vendedor. Entonces, este libro a mí me ha transformado, mi vida se ha transformado a partir de este libro. No les digo nada más. Si ustedes quieren leerlo, pues yo les invito. En un momento creo que de esto que tenemos los autores, en un momento maravilloso, a mí se me ocurrió llamarle a mi web Luis Ferrero Litrán, que es como yo me llamo yo. Ya le digo que fue un momento de inspiración absoluta. Y como todavía seguía inspirado, dije, bueno, pues mi email se va a llamar luisferrerolitran@gmail.com. Lo digo porque si alguno de ustedes lee el libro y les apetece hacerme algún comentario, el editor y yo tenemos la costumbre de los comentarios buenos los publicamos. Solamente eso. Muchas gracias, Luis. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, Ya sabes tú.
Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.